Juntos. Muy buenas tardes a todos y todas de vuelta. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted, profesora? Muy bien, con mucho calor, inaguantable, pero hay que aguantar. Bueno, voy a empezar. Si quieren grabar la clase, no hay problema con eso, ¿verdad? Bueno, antes de iniciar, les voy a decir una cosa. Esta clase de repaso, yo solamente les voy a ir tirando los temas, ¿verdad? Que son más importantes dentro del programa de criminología. Y es lo que suele salir siempre en el examen final, ya, ¿verdad? Eh, Salió en el examen, en la primera parcial, en la segunda parcial, o sea, no es nada de otra cosa. Se habrán dado cuenta, ¿verdad?, que criminología es una materia muy larga. Entonces, en un día no vamos a poder hacer las 24 lecciones. Entonces, vamos a dividir. Hoy vamos a hacer, creo que podemos alcanzar hasta el 14 inclusive, ¿verdad? Pero sacando uno, dos, tres temas, ¿verdad? De cada lección. Mañana vamos a continuar ya hasta la última. Hay lecciones que preferí no tocar, ¿verdad? Porque quiero irme más bien al punto, ¿verdad? Para que no sea tan complicado y tan largo, ¿verdad? Entonces, para no llenarles de tantas cosas. Pero sí vamos a ir, por supuesto, a los temas más importantes, ¿verdad? Si les parece. Así que si graban, si anotan, espectacular. No hay ningún problema con eso. Bueno, vamos a iniciar acá. Voy a mirar un poco para recordarme los temas. Bueno, por supuesto, siempre vamos a empezar con la definición de la criminología. ¿Me están escuchando, verdad? Bueno, Sí, profesora. excelente. ¿Qué es la criminología? Al principio, creo que es la lección 1, obviamente, dijimos que es una ciencia multidisciplinar. Recuerden siempre esa palabra. Es una ciencia multidisciplinar. ¿Por qué? Porque es una mezcla, ¿verdad?, de varias ciencias o de varias disciplinas también, ¿verdad? Es una ciencia multidisciplinar porque para su formación, ¿qué pasa? Concurren varias ciencias. Entonces, por esa razón es multidisciplinar. Como definición de la criminología, es una ciencia multidisciplinar que estudia las causas, ¿verdad? Las circunstancias de los hechos delictivos desde todas sus vertientes, dijimos, ¿verdad? ¿Y cuáles eran esas vertientes que también nosotros decimos que es el objeto principal de estudio de la criminología? 4 eran. ¿Cuáles eran? A ver si recuerdan lo que están presentes en la clase. Bueno, ¿Sería el delincuente? perfecto. Uno, el delincuente, por supuesto, el delincuente. También se le está estudiando en la actualidad a la A víctima, la víctima, excelente. al fenómeno social, Sí, al control control social, social, por supuesto. Y obviamente, ¿verdad? El delito. Entonces, al delito. recuerden siempre esas vertientes, porque ese es el objeto principal de estudio de la criminología, el delincuente, el delito, la víctima y el control social, ¿verdad? Entonces, repito,
Es una ciencia multidisciplinar que estudia las causas, las circunstancias, ¿verdad?, de los hechos delictivos desde todas sus vertientes, ¿verdad? Desde la propia psicología, también la personalidad de la persona y también hasta dónde llega la influencia, ¿verdad?, de la sociedad en esa persona. ¿Entienden? Entonces, la criminología va enfocado al estudio del hombre, ¿verdad? Y a su comportamiento. Recuerden eso. Van a encontrar miles y miles de definiciones de lo que es la criminología, ¿verdad? Pero prácticamente en la mayoría dice lo mismo, ¿verdad? Entonces, es una ciencia multidisciplinar que estudia las causas, las circunstancias, ¿verdad?, de los hechos delictivos desde la psicología y la personalidad de la persona. ¿Se entiende? Recuerden siempre el objeto de estudio. Delito, el delincuente y el control social. Delito, delincuente, la víctima y el control social. Entonces, eso como primer punto, que es lo que nos interesa en el examen y es lo que suele salir también dentro de lo que es la lección 1. También otro tema muy importante es referente a las ciencias que integra la criminología. Recuerden que dijimos que era multidisciplinar, ¿verdad? Se aprovecha los conocimientos de otras ciencias auxiliares, ¿verdad? Para llegar a su objetivo, ¿verdad? La criminología en sí solo no puede llegar, ¿verdad?, a su objetivo. Entonces necesita de otras ciencias. Y ya se habrán dado cuenta que a lo largo del desarrollo de las lecciones, ¿verdad?, estuvimos dando importantes ciencias y cómo influyen y qué aportan, ¿verdad?, cómo aportan, ¿verdad?, en el trabajo de un criminólogo. Por ejemplo, la antropología criminal, ¿recuerdan? Estuvimos dando con el tema de los trabajos de investigación del Lombroso. También la psiquiatría criminal, muy importante, que inclusive abarcó varias lecciones, ¿verdad? Entonces, son esas ciencias, la antropología criminal, está también la psicología criminal, la sociología criminal también, de verdad que está relacionada con los hechos sociales y, verdad, por supuesto, la psiquiatría criminal. Entonces, esos puntos hay que tener en cuenta también. Las ciencias que integra, ¿verdad?, la criminología. Me siguen hasta aquí, ¿verdad? Así mismo. Otro de los puntos también importantes son referente a los métodos de la criminología. ¿Recuerdan el tema de la observación, verdad? ¿Qué era la observación, verdad? Dijimos que era un elemento fundamental, ¿verdad?, en la investigación, ¿verdad?, en todo el proceso de investigación, ¿verdad? En la observación, el investigador se apoya totalmente, ¿verdad?, para obtener el mayor número de datos, ¿verdad? Y dimos diferentes tipos de observaciones, pero primero me voy a enfocar a lo que es la autobiografía del delincuente. Ese es un tema que salió en la primera parcial y va a volver a salir en la final. Entonces, presten mucha atención. ¿En qué consistía la autobiografía del delincuente, verdad? Bueno, fácil, ¿verdad? Escuchamos la biografía del delincuente por parte del mismo, ¿verdad? Muchas veces los criminales,
los delincuentes, como quieran llamarlo, tienen una opinión, ¿verdad?, muy distinta del delito que cometió, ¿verdad? Una opinión distinta, ¿verdad?, a lo que nosotros podemos pensar o podemos opinar. Y muchas veces eh, impulsa eso al criminal, explicar desde su propio punto de vista, ¿verdad?, todo lo que queremos escuchar, ¿verdad? Entonces, es muy conveniente este tipo de métodos, ¿verdad? Ya que lleva al propio delincuente el mismo contar, ¿verdad?, en su historia, ¿verdad? Y por qué, ¿verdad?, él cometió tal hecho. Pero ¿qué es lo que a mí me interesa? ¿Qué es lo que estudiamos nosotros en este método de la autobiografía del delincuente? ¿Qué se estudia en este método de la autobiografía del delincuente? Estudiamos, como primer punto, el comportamiento del delincuente, la personalidad del delincuente y, como tercer punto, los efectos que pudo haber tenido, ¿verdad?, el comportamiento, su comportamiento, ¿verdad?, en el mundo exterior, ¿verdad? Repito, ¿qué estudia este método de la autobiografía del delincuente? El comportamiento, la personalidad y los efectos de su comportamiento, ¿verdad? Gracias a este método, ¿verdad?, se consiguen muchos datos muy interesantes, ¿verdad? Y es que, ¿verdad?, que el delincuente ya definitivamente, o sea, está ese delincuente que está condenado, ¿verdad? Y que ya no le interesa ocultar absolutamente nada, ¿verdad? Y ahí se vuelve interesante el tema, ¿verdad? Hay otros delincuentes que son simples, eh, procesados, que están esperando su condena y también tienen ese interés de mostrar esos hechos que favorezcan en la sentencia, ¿verdad? Como ejemplo, en las redes sociales pudimos ver, por ejemplo, las entrevistas que se le había hecho a Jeffrey Dahmer, por ejemplo, que está tan de moda con esta serie, en donde escuchamos, ¿verdad?, de parte de él mismo, ¿verdad?, cómo ocurrieron los hechos y por qué, ¿verdad?, lo realizó. Eso es un buen ejemplo. Entonces, se entiende lo que es la autobiografía del delincuente. Eso ya repetidas veces eh, lo habíamos dicho, ¿verdad? A mí lo que me interesa es qué es lo que nosotros buscamos con este tipo de métodos. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que estudiamos de esa persona? Dijimos el comportamiento, la personalidad y los efectos que pudo haber tenido su comportamiento afuera, ¿verdad? En el mundo exterior. Correcto. Entonces, aclarado ese tema. Habíamos dicho, ¿verdad?, que la observación había de diferentes tipos. El participante, ¿verdad?, el documental y la directa. Estos tipos de observaciones son tema de exámenes, así que presten también mucha atención a esos temas. En la observación participante, el observador participante, ¿en qué consiste? Consiste en el que el investigador, o también puede ir otra persona de confianza, ¿qué hace este investigador? Adopta la forma de vida del delincuente. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que me interesa? Para poder estudiar, ¿verdad?, sin alteraciones, sin impedimentos,
¿verdad? ¿Qué muestra el delincuente cuando se encuentra frente a extraños, ¿verdad? Entonces se estudia de forma natural al delincuente, ¿se entiende? Se selecciona un escenario, ¿verdad? Se accede a ese escenario, ¿verdad? Que normalmente suele ser una institución, un hospital, una penitenciaría, ¿verdad? ¿Y qué hace ese investigador? Empieza a interactuar con los guardias, con los porteros, ¿verdad? Los responsables, ¿verdad? De la organización de ese escenario. Entonces, se le permite, ¿verdad?, el acceso al investigador a ese escenario y con los informantes, ¿qué hace él? Recolecta, ¿verdad?, los datos. Pero él lo hace de forma personal o puede contratar una persona de confianza. Entonces, ese es el observador participante. Puede tener también sus desventajas, dijimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el investigador corre muchos riesgos, ¿verdad? Si es que se le descubre, por ejemplo, se le puede considerar, por ejemplo, que es un delator, ¿verdad? Entonces, corre peligro su vida, porque él se adentra a ese mundo del delincuente de forma personal. La observación documental es muy fácil, ¿verdad? Consiste en la observación de documentos. Eso ya está bien aclarado. Creo que ya no hace falta que alargue tanto ese tema. Pero está la observación directa. ¿En qué consiste la observación directa? Consiste en que el investigador ve al delincuente desde su ambiente y desde ahí él recoge los datos, ¿verdad?, de la conducta o de la personalidad de esa persona. ¿Cuál es la diferencia con la observación participante? Es que él no se adentra a ese escenario. Hablando mal y pronto, él lo hace desde lejos, sin que esa persona se dé cuenta que alguien le está observando, ¿verdad? Que alguien está estudiando la conducta de esa persona. Ese es el observador directo. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, Bueno, entonces presten atención a la diferencia entre la observación participante y la directa. ¿Sí? Si manejan bien la diferencia, espectacular. Bueno, otra cosa también que está creo que en la lección 2 es el tema de la criminalística. Yo quiero que sepan diferenciar muy bien lo que es la criminología, que es nuestra materia, con la criminalística, que es diferente. Ese es un tema que salió en nuestra primera parcial y que va a salir en la final. O sea, tienen que manejar la diferencia. La criminalística es una ciencia también forense, también es multidisciplinar y está ligada también a la criminología y obviamente al derecho penal. Pero ¿cuál es su objetivo? Y es donde le diferencia a la criminología. Su objetivo es investigar la escena del crimen. ¿Para qué? Para demostrar qué cosas, cómo se cometieron los hechos delictivos, cómo se cometieron y quiénes fueron
sus protagonistas. Es eso lo que le interesa a la criminalística, ¿verdad? Entonces, la labor de los peritos, ¿verdad? Que es esa ciencia de la criminalística, es clave para la administración de justicia. Entonces, la criminalística le sirve al derecho penal, ¿verdad? Porque ¿qué hace? Crea los medios de pruebas principales durante un proceso penal. Ese es el objetivo de la criminalística. ¿Sería una ciencia auxiliar del derecho penal? Por supuesto, es una ciencia auxiliar del derecho penal. Dijimos también que es multidisciplinar, ¿verdad? Porque hay varias ciencias que integran la criminalística también. Y es una ayuda, para decir, principal del derecho penal, del derecho procesal penal. ¿Entiende? Es eso lo que le interesa a la criminalística. Crea medios de pruebas, ¿verdad? Durante el proceso penal. ¿Para qué? Para determinar cómo se cometieron los hechos y quiénes fueron los que cometieron los hechos. En nuestra diapositiva, esta es lección 2, hay una parte que yo les puse en colores. La criminalística sirve, decía, para demostrar cómo, quién, cuándo y por qué. ¿Verdad? Esas preguntas es lo que tiene que responder la criminalística para demostrar un hecho delictivo, ¿verdad? En cualquier cosa, creo que están acá los del turno noche también. Si quieren esos materiales, en la delegada les puede pasar. Porque yo hice en el PowerPoint así como un dibujo y en colores para entender, ¿verdad? El objetivo de estudio de la criminalística. Entonces, se dieron cuenta que es muy diferente a nuestra materia, porque siempre queremos relacionar a la criminología, o sea, pensamos que es lo mismo. O cuando escuchamos criminología, lo primero que se te viene en la mente es crímenes, escenas de crímenes, investigaciones, ¿verdad? Series de crímenes. No. A la criminología no le interesa saber quién, cómo, cuándo y por qué. ¿Por qué a lo mejor sí le interesa la criminología? Porque lo que la criminología estudia es ese comportamiento de esa persona, las causas, por qué una persona delinque. Eso es lo que le interesa a la criminología. ¿Y para qué le interesa eso a la criminología? Para prevenir un delito, ¿verdad? Para disminuir la criminalidad. Por eso le estudia al delincuente, le estudia también el delito, la víctima y el control social. ¿Se entiende? Entonces, mucho ojo con esa diferencia. Criminalística y criminología. Bueno, también hay otras lecciones en donde hablamos sobre un poco de historia. Esas lecciones son larguísimas, ¿verdad? Pero lo que normalmente sale en el examen es ese primer periodo, en donde hablamos sobre la venganza privada, ¿verdad? Pero esta vez creo que no va a salir lo que es ese tema. Es bueno, ¿verdad? Que lean, que le echen una lectura, pero creo que no es algo que va a salir sí o sí en el examen.
Ya si salió en las parciales, creo que en la final esas lecciones a lo menos ya no se tocan, ¿verdad? Después otro tema es ya en la lección 5, cuando se habló sobre las atribuciones del Estado, en donde vimos que había diferentes teorías. Estaba la teoría absoluta, ¿verdad? O de retribución. Estaba la teoría relativa, ¿verdad? Esas teorías también va a salir en el examen. La teoría absoluta, ¿verdad? Que tiene como antecedente, ¿verdad? La escuela de Pitágoras, ¿verdad? O sea, serían las razones de por qué el Estado tiene esa atribución de castigar, ¿verdad? ¿Por qué la teoría absoluta lo que decía era que el que rompe esa armonía debe sufrir una pena? ¿Para qué? ¿Por qué? A fin de restablecer el orden. Entonces, para la teoría absoluta era el sufrimiento. El sufrimiento es la medida de la virtud, decía. El que comete un delito debe de recibir un castigo y es pasible de un sufrimiento. Entonces, recuerden, la teoría absoluta es sufrimiento, es sinónimo de sufrimiento. Teoría absoluta o la de retribución o expiación también se le dice, ¿verdad? O sea, también tiene ese nombre, ¿verdad? El fundamento del derecho de reprimir consiste para la teoría absoluta aplicar un castigo, aplicar un sufrimiento al delincuente por el delito cometido. La pena es una retribución al mal del delito. Recuerden siempre esa palabra. Teoría absoluta. Sufrimiento, expiación. ¿Verdad? Aplicar un castigo significa un sufrimiento. Correcto. En cambio, la otra teoría, que es la teoría relativa, que también se lo llama de defensa social, esta teoría no considera la pena, ¿verdad? Como consecuencia o sea, no admite la expiación, el sufrimiento, la imposición del mal. ¿Por qué? Porque según esta teoría, la pena se aplica, o sea, implica la idea de un fin, o sea, ya tiene un fin la pena, no solamente de sufrimiento, o sea, no es de sufrimiento, sino es de defensa social, ¿verdad? De defensa a la sociedad. Y recuerden, porque la teoría de defensa social es lo que más sale en la final, pero lo que sale más son sus principales. O sea, de qué forma, según la teoría de defensa social, aplica la pena. Recuerdan, estaba la intimación, estaba la defensa social propiamente dicha y la coacción psicológica. Y creo que estaba la advertencia y la utilidad. Entonces, esos temas presten atención en la teoría de defensa social. Intimidación. ¿Qué significaba? Que la pena se le aplica a un sujeto, a un delincuente, ¿verdad? A fin de que los otros no cometan delitos. Se le castiga,
no precisamente por ese hecho que cometió, sino para impedir que en el futuro, ¿verdad?, se siga faltando al orden jurídico. ¿Se entiende? No se le aplica a esa persona para que pague, para que sufra, sino se le aplica para que otras personas en el futuro no vuelvan a hacer o no hagan lo mismo que hizo esa persona. ¿Se entiende? Intimidación. La de defensa social, que fue hecha por el italiano Romanozzi, ¿verdad?, en una de sus obras. En esa obra, él sostenía que la justicia penal tiene como objeto prevenir y no reprimir. Hay que prevenir. Entonces, la pena se justifica por la necesidad que tiene la sociedad, primeramente, de defenderse, ¿verdad?, contra las amenazas, ¿verdad?, o contra los que cometen delitos, ¿verdad? Por ejemplo, en la que respecta, ¿verdad?, a la impunidad, ¿verdad? La impunidad, ¿verdad?, que manifiesta, o sea, la impunidad lo que hace es un caos, ¿verdad?, en la sociedad. Impune es todo, ¿verdad?, lo que queda sin castigo. Y es la falta de castigo, ¿verdad?, la libertad que un delincuente logra, ¿verdad?, de la pena en que ha incurrido. Esa es la impunidad. Entonces, lo que dice este tema de defensa social es que tiene como fin prevenir, no reprimir. Entonces, la pena se justifica por la necesidad que tiene la sociedad, ¿verdad?, de defenderse. Luego está la coacción psicológica, en donde, no recuerdo el nombre del penalista, creo que era Anselmo, en el código, que era autor del Código Penal de Bavaria. Para él, la coacción es psicológica. O sea, él fue el creador de lo que es la coacción psicológica. Él no admitía que se le intimide al individuo, usándole como ejemplo el dolor de la pena, ¿verdad? Él lo que decía era que el propio temor, el temor a ese castigo ya es suficiente para disuadir a los delincuentes, ¿verdad? Consiste en que por medio de la pena ya se lo amenace de esa manera. Y esa amenaza es psíquica, es interna. Por eso él rechazaba esa intimidación, ¿verdad?, por el sufrimiento. Entonces es psíquica, es interna. Ya el nombre te dice coacción psicológica. Y la advertencia tiene por fin esencial, también como los demás, de evitar, ¿verdad?, la perpetración de los actos delictuosos mediante una advertencia. O sea, te avisa de algo, te llama la atención, te aconseja. ¿Y en dónde se nota esa advertencia? En la enunciación de la pena, en la ley. ¿Se entiende? Es ahí, por ejemplo, nuestro Código Penal, que dice, por ejemplo, injuria, el que atribuye a otro hecho capaz de lesionar su honor tendrá como pena. Esa es la advertencia. Y lo que decía este autor Antonio Baur es que solo importa la enunciación de la pena. Obviamente no admite la intimidación ni la coacción psicológica. Él decía que solo con tal
de que esté enunciado en la pena como una advertencia, ya está. De esa forma ya vamos a evitar la perpetración de los actos delictuosos. ¿Se entiende? Es importante que manejen ese punto. Y antes de que pase más nuestra hora, voy a entrar ya en el tema de las escuelas penales, que es muy larga. Pero antes creo que hay otro tema que es, sí, la reforma penitenciaria. Eso sí o sí va a salir en el examen. ¿Recuerdan? John Hotwire con el sistema celular o el sistema de aislamiento. Ese es un tema que sí o sí va a salir. ¿Cuáles eran las proposiciones para la reforma de las cárceles de John Hotwire? Primero, se debe de establecer un adecuado régimen alimentario y de higiene, ¿verdad? Disciplina, ¿verdad? Para los detenidos, para los encarcelados, ¿verdad? Otra cosa muy importante, la separación de los reclusos, ¿verdad? Por sexo, por edad, ¿verdad? Porque había un tiempo en que las mujeres, los hombres compartían inclusive la misma celda. También otra cosa que él proponía en su reforma era la educación, la religión, ¿verdad? Para los internos, para que rectifiquen su conducta. Trabajo también, otra, otra proposición importante. Y lo principal, establecer un sistema celular. ¿Y en qué consistía ese sistema celular? En que los condenados tenían que estar separados de noche en sus celdas y que de día debían de trabajar, ¿verdad? En común. Entonces, esas proposiciones para la reforma de las cárceles de John Hotwire es muy importante que manejen. Eso ya salió en la primera parcial y en la final. Creo que ya es un tema que se maneja. También otro tema importante es el panóptico de Jeremías Beckham. Ese sí o sí también va a salir, ese modelo de prisión, ¿verdad? Que fue ideado por este filósofo alemán Jeremías Beckham, ¿verdad? Y como su propio nombre dice, el panóptico, que significa verlo todo, ¿en qué se basa? Es una construcción celular opaca por su cara exterior y transparente, ¿verdad? Por su zona interior, ¿verdad? O sea, se coloca en una torre de vigilancia en el medio de las celdas, en donde, ¿verdad? Se podía vigilar a todos los presos, ¿verdad? La persona que estaba en el interior del panóptico podía ver todo, todo a su alrededor, pero la persona que estaba en el exterior, que estaba en la celda, no podía ver quién estaba ahí, o sea, no podía visualizar a la persona que estaba adentro del panóptico. Entonces, ese también un punto importantísimo. El tema de las escuelas, que son varias lecciones, ¿verdad? ¿Qué es una escuela penal? Es un conjunto, ¿verdad? De doctrinas que están, ¿verdad? Ordenadas,
bajo un sistema, bajo un método. ¿Y qué abarca? Abarca en su contenido concepciones, ideas distintas, ¿verdad? Sobre el delito, sobre el delincuente, sobre el fin de la pena, un conjunto de ideas y de doctrinas, ¿verdad? Entonces, las escuelas, ¿qué es lo que hacen? Responde preguntas. ¿Por qué se impone una sanción a un delincuente? ¿Verdad? ¿Cuáles son los fundamentos, ¿verdad? Para castigar la conducta humana? ¿Cuál es la finalidad de la sanción? ¿Para qué sirve esa sanción? ¿Verdad? O sea, responde esas preguntas. Estuvimos hablando sobre la primera escuela que apareció gracias a la obra de Beccaria, que se llama la escuela clásica, ¿verdad? Yo lo que quiero que manejen bien es los postulados de cada una de esas escuelas. Yo tengo un cuadro de comparativo, creo que tengo. Al finalizar voy a mandar al grupo. Y si están acá los del turno noche, la delegada ya se va a encargar de hacerles llegar. Les va a servir mucho a la hora de leer, ¿verdad? Porque a mí lo único que me interesa es que aprendan bien los postulados. Por ejemplo, la escuela clásica. ¿Qué es lo que, o sea, uno de los postulados principales de la escuela clásica era que la responsabilidad penal se fundaba en el libre albedrío, ¿verdad? ¿Qué era el libre albedrío? La potestad, ¿verdad? La facultad que tiene el ser humano de obrar según, ¿verdad? Considere y elija. La persona, las personas, ¿verdad? Tienen naturalmente la libertad para tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Sin estar sujetos a presiones, a necesidades, a limitaciones, ¿verdad? Significa que el ser humano tiene la libertad tanto para elegir el bien y para elegir el mal. ¿Se entiende? Para esta escuela, la escuela clásica, recuerden bien, la responsabilidad penal es el resultado del acto cometido con voluntad y con conciencia. El hombre, ¿verdad? Normal, consciente, es libre para determinarse en uno o en otro sentido. ¿Por qué? Porque es capaz el de obrar voluntariamente hacia el mal o hacia el bien. Cualquier hombre puede llegar a actuar criminalmente. Es un delincuente potencial, decía esta escuela. ¿Por qué? Porque es libre. Por eso la responsabilidad penal para los clásicos, para la escuela clásica, es el libre albedrío. Ese es como postulado principal. Fundamento de la pena para la escuela clásica. La escuela clásica decía que la pena debe tener un carácter retributivo, o sea, eh, su fin es el sufrimiento. La pena en sí es un mal que recae sobre el autor de un delito y por causa de él. Entonces, la pena tiene que ser un padecimiento. Esta escuela no le interesaba si era grave o si era leve, ¿verdad? Debe de sufrir. Ese es el fundamento de la pena para la escuela clásica. Para la escuela clásica el delito es un ente jurídico. ¿Por qué? Porque su esencialidad debe consistir en la violación de un derecho.
En la concepción clásica, ¿verdad?, constituyó una infracción a las leyes penales, en donde se deduce que el delito es estudiado desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Todo lo que está señalado en la ley por una sanción penal es delito. Es eso lo que alegaba la escuela clásica. Otro punto muy importante de la escuela clásica es la definición de Francisco Carrara del delito. ¿Y qué decía él? Es la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo, negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso, ¿verdad? Ese es otro punto también que me interesa en la escuela clásica. Les voy a pasar el cuadro que tengo para que sepan diferenciar las escuelas. Otra escuela también es la correccionalista. También es una escuela que va a salir en el examen final. Bueno, para esta escuela el delito se comete porque el hombre y su mente se contradicen, ¿verdad?, por la personalidad psíquica del delincuente. Dice que el autor, que el delincuente es incapaz, ¿verdad?, de una vida jurídica libre, ¿verdad? Hay un defecto en su voluntad, hay una anomalía que se muestra al exterior, ¿verdad?, por la realización del delito. Ojo, el fin de la pena para la escuela clásica, para la escuela correccionalista, ¿cuál era? Es la de corregir. Por lo tanto, es indeterminado y variable, decía. Y les puede preguntar, ¿por qué es indeterminado? Porque debe estar recluido hasta que se resocialice. Y variable porque se le debe aplicar según la personalidad del autor. ¿Entiende? El fin de la pena para la escuela correccionalista es corregir. Y tiene que ser indeterminado y variable. ¿Por qué es variable? Porque debe estar recluido hasta que se resocialice. Y variable porque se debe aplicar según la personalidad del delincuente, ¿verdad? Un enfermo, por ejemplo, que entra al hospital, entra y permanece ahí hasta que sea curado. Y prácticamente es lo mismo, ¿verdad?, para la escuela correccionalista. Debe ser variable e indeterminada en su contenido, ¿verdad?, y en su duración. El tratamiento debe ser individual, ¿verdad?, en base a la personalidad del autor del delito, ¿verdad? Y se le debe liberar al interno solo cuando ya tiene una personalidad y está seguro de que ya no va a cometer más delitos. Entonces, eso es lo que básicamente decía uno de los postulados de la escuela correccionalista. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Buenas tardes, ¿qué tal? Mi consulta sería la siguiente. ¿Cómo hay garantía o certeza de que una persona, un delincuente, no va a volver a delinquir, por ejemplo? O sea, ¿cómo se puede llegar a saber eso? Y gracias a la resocialización, ¿verdad? Uno cuando entra a la penitenciaría, a las cárceles, el Estado, ¿verdad?, le debe ofrecer a esa persona
eh, una corrección, ¿verdad? ¿Y cómo se logra eso? Primero, dándole un lugar decente, ¿verdad? Dándole trabajo, oficio, una oportunidad y por sobre todo la educación. Entonces, ¿cómo se pretende que funcione la resocialización si en las cárceles mismas uno va y aprende peores cosas, ¿verdad? Por lo cual, ¿verdad? Se lo llama la escuela o la universidad de la delincuencia. ¿Y cómo está seguro? Hay un trabajo que el Estado debería de hacer una vez que esa persona salga en libertad. No, es que esa persona sale, se lo echa y se va. Bueno, en realidad se hace eso, pero el Estado lo que debería de hacer es seguirle los pasos, qué es lo que está haciendo con su tiempo. Está en algún trabajo, está estudiando algo, y son cosas que no se hacen. El Estado lo mete, lo deja ahí olvidado, se cumple, se va y más se olvida de él. Entonces, nunca el Estado va a estar seguro de si funcionó o no ese programa de resocialización. ¿Se entiende? Sí se entendió. Muchas gracias. Mañana, en la segunda parte, vamos a tocar el tema del sistema penitenciario y vamos a tocar de vuelta esos puntos ya actual nuestro. Este tema de las escuelas penales son ideas, doctrinas, como dijimos. Algunos pueden ser chocantes, por ejemplo, como los postulados de la escuela positiva, ¿verdad? Pero hay cosas que hoy en día ya no están vigentes, ¿verdad? Entonces, hay que entender esa diferencia en lo que era antes y en lo que es ahora. El tema de las escuelas penales van a diferenciar perfectamente con el cuadro que les voy a pasar. Con eso van a entender bien porque son varias escuelas y son varias ideas y hay escuelas que piensan lo mismo o que recoge esa idea y lo transforma, ¿verdad? Entonces es importante que tengan el cuadro para diferenciar. Bueno, otra de las escuelas penales y más importantes es la escuela positiva. Recuerdan, ¿verdad? Que esta escuela se dividía, ¿verdad? O sea, tres eran los personajes principales, ¿verdad? En esta escuela positiva. Estaba Lombroso, César Lombroso, Enrique Ferri y Rafael Garófalo, ¿verdad? Esos tres personajes principales. Y esta escuela se dividía en fases. La fase antropológica, que era la de César Lombroso, la fase sociológica de Enrique Ferri y la fase jurídica, ¿verdad?, de Rafael Garófalo. Como saben, ¿verdad?, César Lombroso es un personaje muy interesante dentro de lo que es la historia, ¿verdad?, de la criminología o de la antropología criminal, ¿verdad? Él fue el fundador de la antropología criminal. Y una de las teorías que lo hizo famoso es la teoría del criminal nato, ¿verdad? Esta teoría hoy en día ya fue superada, ¿verdad? Resulta a veces difícil leer en estos postulados o estas teorías
sin algo, ¿verdad? De diversión, ¿verdad? En, en las muy serias obras de este famoso médico, César Lombroso. Obviamente que hoy en día ya ha sido ampliamente desmentida, ¿verdad? Esta teoría. El famoso hundimiento de la fosa occipital, ¿verdad? Que era un punto fuerte del sistema, que ya hoy en día no es considerado por absolutamente nadie como algo característico de cualquier tendencia criminal, ¿verdad? Hoy en día, para la criminología, los cráneos, o sea, todo tipo de cráneos le sirve a la criminología, no solamente ese cráneo que él describía, que era el tema del hundimiento de la fosa occipital, que creo que es que está esta parte. Pero obviamente que fue importante su trabajo, muy importante, porque sirvió como base fundamental para lo que es la criminología hoy en día. Fue la primera persona que se sentó a analizarle al delincuente, pero desde su punto de vista, desde la antropología, ¿verdad? Un tema que va a salir sí o sí en el examen es la teoría del delincuente nato de César Lombroso, donde se establecía que una persona puede nacer predispuesto a ser un delincuente por sus características físicas y biológicas, ¿verdad? Los delincuentes naturales, según Lombroso, también presentan diferencias en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su capacidad de socialización, ¿verdad? O sea, les distingue de las personas normales, ¿verdad? Algunas características que podemos citar del delincuente nato son el tema del cráneo, la frente chata, eh, la mandíbula inferior pronunciada, las orejas grandes, los brazos largos, o sea, muchas cosas más, ¿verdad? También el tema del tatuaje, ¿verdad? Em, que es muy famoso Lombroso por ese punto. Porque él decía que las personas que llevaban tatuaje tienen menor sensibilidad al dolor, ¿verdad? O sea, por esa razón, él alegaba que las personas con tatuajes eran un delincuente. También él decía que el delincuente nato carecía de remordimientos, ¿verdad? Eh, no era capaz de controlar sus impulsos, no siente vergüenza, ¿verdad? También es una persona que está predispuesta a los vicios, ¿verdad? Al alcohol, a las drogas. Entonces, muy importante el tema de la teoría del delincuente nato. Otra cosa también importante es la clasificación de los delincuentes de César Lombroso. Creo que eran 6, contando ya, ¿verdad?, al criminal nato. Lo que quiero que aprendan bien son las características de cada uno de estos delincuentes. El delincuente loco moral, el delincuente epiléptico, el pasional, en donde él inclusive no fijaba rasgos físicos, sino que él decía que oscilaba entre los 20 y 30 años, ¿verdad? Y decía que los delincuentes pasionales son mujeres, normalmente son mujeres, ¿verdad? Y también está el delincuente loco, el delincuente ocasional, que él creo que dividía en 3, el pseudocriminal, criminaloides y los habituales. Entonces, esos
6 creo que son, delincuentes, también es importante que manejen sus características físicas, ¿verdad? Que es lo que él más bien describía. Entonces, otra fase de la escuela positiva era la sociológica, dijimos, ¿verdad? Enrique Ferri. Él lo que señalaba era que existían factores de la criminalidad, ¿verdad? O sea, él distinguió elementos constituyentes para la formación de la criminalidad. ¿Y cuáles eran? Los factores antropológicos, que podía ser su constitución orgánica, ¿verdad? También la constitución psíquica, las características personales, la edad, el sexo, todo eso está dentro de lo que es los factores antropológicos. Y los factores físicos, que serían el clima, la naturaleza, y por supuesto los factores sociales, ¿verdad? Que es el tema del ambiente social. Esos 3 factores él distinguió. Otra fase importante, la fase jurídica de Rafael Garófalo, en donde él dio el nombre a nuestra materia. Él fue el que popularizó, por así decirlo, el término de criminología. Así se llamó su obra, su libro, su publicación. Entonces, desde ese entonces a esta materia se lo llamó criminología. Y él tiene una teoría muy importante que también es tema de examen, que es la teoría del delito natural. ¿Verdad? Con esta teoría él empezó a investigar qué sentimientos lesiona los delitos. Los sentimientos perdurables, él llamaba, ¿verdad? Cuya lesión siempre fueron consideradas como ilícitas. Con esta teoría, él concluyó que hay 2 sentimientos cuya lesión la humanidad siempre consideró delito, que es el sentimiento de piedad y el sentimiento de probidad. Entonces, él definió al delito natural como la violación de los sentimientos de piedad y probidad. Recuerden bien siempre los nombres de esos sentimientos. Cuando se ataca la vida privada, la integridad corporal de una persona, se está violando el sentimiento de piedad, ¿verdad? Y cuando se desconoce la propiedad de una persona, se está atacando o se está violando el sentimiento de probidad. El sentimiento de piedad puede ser lesionado, por ejemplo, por el robo, el homicidio, las heridas, las mutilaciones. En cambio, el sentimiento de probidad puede ser lesionado por incendio, daños, todo lo que sea contra la propiedad de una persona. Entonces, mucho ojo también con este tema de la teoría del delito natural de Rafael Garófalo. Voy a ir un poco más rápido. La escuela francesa, ya otra escuela, ¿qué es lo que decía? Que el entorno social es el cultivo de la criminalidad, ¿verdad? La tesis fundamental de la escuela francesa se resume solamente en ese pensamiento. El criminal, decía, el criminal es como el microbio, como el virus, algo inocuo, decía. Inocuo, que no hace daño
físico, que nos hace daño físico, que nos hace daño moral, hasta que se encuentra en el adecuado caldo de cultivo, o sea, se encuentra con un factor o con un ambiente propicio para el desarrollo de una cosa que generalmente es perjudicial. Entonces, eso que hace que germine, le hace germinar, le hace reproducirse, ¿verdad? ¿Y quién es el que realiza esa reproducción? El medio social. De ahí nace esa frase célebre que dice: las sociedades tienen los delincuentes que se merecen, ¿verdad? El ambiente social es el medio donde se cultiva la delincuencia. Sí, Alejandra Ferreira. Perdón, profesora, Alejandro Ferreira. Alejandro Ferreira, Sí, perdón. sí, quería hacerle una consulta referente a la escuela positiva, si no tiene un postulado general o solamente se divide en antropológica, sociológica y jurídica. No hay un postulado general. Sí existe una fase, como dijimos. Fase de evoluciones sería. Porque primero apareció ese pensamiento antropológico, ¿verdad? De César Lombroso. Y después apareció Ferri diciendo que no, ¿verdad? Que existían también los factores antropológicos que decía César Lombroso, pero también existían otros factores que dijimos que eran el físico y los factores sociales. Y Garófalo ya se dedicó más bien a definir lo que es el delito, porque lo que buscaba era darle un concepto al delito natural, que era lo que siempre se consideró delito. Entonces Garófalo se iba enfocado más a eso. Obvio que también recogió los postulados de Lombroso y de Enrique Ferri y lo llevó a lo mejor él como bandera también, ¿verdad? Pero él se dedicó más a lo que es el delito natural. Como les dije, que es lo que siempre se consideró delito para la humanidad. ¿Se entiende? Sí, profesora, buenísima. Gracias por la aclaración. Bueno, ya en el cuadro van a ver esa división y los postulados, ¿verdad? De cada fase de evolución. Bueno, está claro también el tema de la escuela francesa, que es muy fácil. Luego está en la escuela ecléctica o la tercera escuela también, como se lo llamó. Esta escuela también definió lo que es un delito, ¿verdad? Ellos decían que era una acción que se ve eh, más bien seducida por razones sociales, ¿verdad? Según esta escuela, la pena era una estrategia para crear temor a la ciudadanía, ¿verdad? Y mostrarlo también como una causa del delito. Otra cosa muy importante de la escuela ecléctica es la división que hizo de los delincuentes en imputabilidad y inimputabilidad, ¿verdad? La imputabilidad es esa capacidad del ser humano para entender, ¿verdad? Entender que su conducta lesiona los intereses de las demás personas. Y la inimputabilidad es cuando una persona actúa sin voluntad, sin conciencia, o sea, no tiene esa capacidad de entender y de querer, ¿verdad? Al momento de cometer un delito. Entonces, esa diferencia es el que hacía
esta escuela ecléctica. También tuvo un enfoque antropológico. O sea, esta escuela también agarró ese postulado de Lombroso en decir que, o sea, que le veía al delincuente como algo diferente al ser humano. También daba ciertas características físicas, ¿verdad? Del delincuente. Pero otra cosa muy importante que también ya al finalizar agregaba esta escuela era el tema de la criminalidad adquirida. Ellos decían que no hay criminal nato, como alegaba Lombroso, sino que el individuo va adquiriendo poco a poco, ¿verdad? A través de un ambiente favorable, por ejemplo, amigos delincuentes, etcétera, etcétera. Entonces, mucho ojo, repito, para la escuela ecléctica la criminalidad era adquirida, no era nata como decía o alegaba, ¿verdad? Lombroso. Otra escuela era la política criminal. Esta escuela empezó a hacer la afirmación más bien de un principio. Durante mucho tiempo se había hablado en Alemania, en Italia, ¿verdad? De la política criminal. Todo el mundo hablaba, pero nadie le daba un sentido, ¿verdad? Para algunos era un conjunto de medios que utiliza el Estado, ¿verdad? Para defenderse del delito, ¿verdad? Esta escuela tuvo una parte teórica y también tuvo una parte práctica. En la parte teórica, primeramente empezaron a investigar, ¿verdad?, cuáles eran las causas del delito en el delincuente, ¿verdad? Lo que más le interesaba a esta escuela era el delito, no el delincuente. Estudiaba las causas del delito de una manera más científica posible, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esa investigación le pueda servir al Estado, ¿verdad? Para que el Estado pueda crear después instituciones que puedan servir para combatir la delincuencia. Por eso se lo llama la Escuela de Política Criminal, ¿verdad? Y nace gracias a la Unión Internacional del Derecho Penal, ¿verdad?, que comenzó a través de publicaciones, ¿verdad? Se publicaban boletines, ¿verdad? Muchos años estuvieron así, ¿verdad? Y se publicaban, ¿verdad?, las ideas científicas de estas personas. ¿Para qué? Para que el Estado pueda agarrarse de esas ideas y de esa forma crear las instituciones para combatir la delincuencia. Y de ahí, ¿verdad?, ya llegar a la fase práctica de, de esta escuela política criminal. Básicamente es eso lo que se trató esta escuela. Y en las últimas escuelas creo que ya no creo que salgan en el examen. Creo que era la técnico jurídica, la penal humanista. Son dos. La penal humanista, por ejemplo, tiene mucha similitud con la teoría del delito natural de Garofalo. O sea, básicamente esa escuela se agarró de esa teoría de la fase jurídica de la escuela positiva, que es la de Garofalo. Bueno, no sé si continuamos hasta y media o continuamos mañana. Con ese tema terminan las escuelas penales. Ya después quedaría lo que serían los factores
físicos, em, antropológicos, físicos y sociales. Bueno, dijimos desde un principio que la criminología va enfocado al estudio del hombre, a su comportamiento, ¿verdad? Y lo que se hace a partir de la lección 10, creo, es identificar cuáles eran esas causas, los motivos por los cuales una persona cometió un delito. ¿Cuáles son las causas por las que una persona o un delincuente comete un hecho punible? ¿Qué lo motiva? ¿Verdad? ¿Y a qué nos referimos cuando decimos factores de la criminalidad? Nos referimos a un elemento, a una circunstancia, a una influencia también que contribuye a que una persona cometa hechos delictivos. Y a través de esos factores que nos había dicho Enrique Ferri, podemos estudiar la causa de la delincuencia, la causa de la criminalidad. Dijimos que era antropológico, físico, ¿verdad? Y sociales. ¿Se entiende? Los antropológicos, yo creo que con los estudios que había dado Lombroso, vamos a entender, ¿verdad? ¿Qué es la antropología? Estudia la realidad humana, pero teniendo en cuenta el aspecto biológico y también social, ¿verdad? Del hombre. A través de ella nosotros podemos observar cómo nuestros aspectos sociales también pueden alterar a veces nuestra biología, o nuestros aspectos biológicos también pueden influir en nuestro comportamiento social. Los factores antropológicos son esas circunstancias, esa influencia, ¿verdad?, que puede tener nuestro aspecto biológico. La constitución orgánica, ¿verdad?, la psíquica y la personal. La edad, la raza, el sexo, el estado civil inclusive, que dimos, ¿verdad?, dentro de lo que es los factores antropológicos. Los factores físicos era el ambiente que rodea al hombre, el clima, la humedad, la temperatura, o sea, cómo eso puede supuestamente influir a que una persona cometa delitos. Y las sociales, que ya son los derivados del medio social, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser la religión, el sistema educativo, la constitución familiar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Lo que más me interesa entre estos factores, el antropológico creo que ya está completamente descartado, ¿verdad? Sería el tema de la escala térmica de Quetelet. Eso sí o sí tienen que manejar. La escala térmica de Quetelet. Las leyes térmicas de la delincuencia, como lo llamó, ¿verdad?, Quetelet. Con el objetivo, ¿verdad?, de explicar la influencia que tiene o que puede tener, ¿verdad?, el clima en la comisión de determinados tipos de delitos, ¿verdad?, basándose en la temperatura ambiente y en las diferentes estaciones del año. ¿Cuáles eran esas leyes? 3 leyes. La primera ley decía que durante los meses de invierno, la verdad, las temperaturas son más bajas, ¿verdad?, se cometen más delitos contra los bienes y el patrimonio, ¿verdad? Durante los meses de verano, ya como según la ley, se producen muchas más agresiones y delitos contra las personas, ¿verdad? Debido a que hay un aumento, ¿verdad?, de la temperatura.
y las horas de luz hace que se pase mayor tiempo, ¿verdad?, en las calles, ¿verdad? Y las personas tienden a mantener más relaciones o interacciones sociales, ¿verdad? O muchas veces las personas también son más propensas a ponerse nerviosas, ¿verdad? Debido al intenso calor. Y la tercera ley y última ley es durante los meses de primavera, en donde él decía que se producían un mayor número de agresiones sexuales, ¿verdad? Y él decía que era porque era una época en donde termina, ¿verdad?, el invierno y la vestimenta supuestamente vuelve a cambiar, a ser menor, ¿verdad? Y se comienza a liberar más energía, ¿verdad?, que se había acumulado para el invierno. Entonces él decía que tenía también mucha relación con nuestro lado más animal, ya que en la primavera suele ser cuando comienza la época reproductiva de los animales, ¿verdad? Entonces esas tres leyes sí o sí tienen que manejar. Estas leyes de Quetelet llevan más de un siglo eh, siendo aplicadas, ¿verdad? Pero obviamente que eso ya se refutó año tras año. O sea, creo que tiene también una evolución de la propia sociedad y de las tecnologías, ¿verdad? Entonces hay cosas que a lo mejor y no, ya no se aplica en la realidad. Entonces, como último punto, el día de hoy, la escala térmica de Quetelet. Y si les parece, mañana continuamos con las demás lecciones. Muchísimas gracias, profesora, muy amable. A Eh, usted, Alejandro. sí, me gustaría también, profesora, si se puede, yo soy de turno noche, si le puede pasar el cuadro a su delegado y que le pase a nuestro delegado, le estaría muy agradecido el cuadro de comparaciones de las Perfecto. escuelas. Excelente, no hay problema con eso. No hay problema con eso. También creo que voy a ver si tengo también un cuadro de lo que sería la clasificación de los delincuentes de César Lombroso, porque es algo que sí o sí también sale en el examen. Y es muy importante estudiar así cuando hay muchas ideas, hacer un recuadro para entender y ubicarse en el tema. Bueno, continuamos el día de mañana a la misma hora, si les parece. Muchísimas gracias, profesora, nos vemos mañana. Dale, Alejandro, nos vemos Gracias, mañana. profesora. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego, María.